Bienvenidos y bienvenidas a la mesa de Regenera Lanzarote, donde Enisa nos va a hablar de financiar el futuro de la innovación y el emprendimiento, estrategia Spain Startup Nation. Y para esto primero vamos a contar con Antoni Rondán, que es técnico de comunicación y marketing en Enisa. Y lo primero, agradecerte tu tiempo y sobre todo lo que nos vas a contar, qué tan necesario es para esta innovación financiera, Antoni. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Un placer estar aquí, aunque sea online, porque al final también es un poco complicado desplazarnos a Lanzarote. Pero bueno, encantado de participar y también que participen, ¿no?, las empresas financiadas por Enisa, que más tarde se unirán a esta charla. Así que nada, voy a compartir presentación para que, bueno, pues demos comienzo. Entonces, a ver, vale, se ve perfectamente, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, pues ya sabemos que NISA es una empresa pública, ¿de acuerdo? Actualmente nosotros dependemos de la Dirección General de la PYME, del Ministerio de Industria y Turismo. Bueno, os voy a dejar un breve vídeo un poco para que conozcamos más Enisa. Cuando la creatividad no descansa, ni las ganas de conseguirlo. Cuando todo es cuestión de actitud y compromiso, y sabes que no vas a parar hasta lograrlo, es cuando te puedes convertir en una de nuestras empresas. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es Enisable. ¿Qué significa? Que juntos, tú y Enisa, vamos a hacerlo realidad. Somos el impulso financiero público para el ecosistema emprendedor y la PYME a la medida de tu proyecto. Somos la referencia de negocios que nacieron y ahora son todo un éxito. Queremos seguir siendo el trampolín para muchas empresas y estamos deseando que pase igual con la tuya. Proyectos Enisables. Deseando que nos hables de tu plan. Enisa, Empresa Nacional de Innovación. El impulso financiero que necesitas. Bueno, pues con este vídeo un poco, ¿no? Contaros lo que es un proyecto Enisable. Como os he dicho, Enisa es una empresa pública que depende del Ministerio de Industria y Turismo y estamos bajo el paraguas de la Dirección General de la PYME. Dentro de los PRTR, pues también estamos en el componente 13, ¿no? Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Nuestra misión cuál es? Bueno, Enisa nace en el año 82 y desde aquel momento, pues la verdad es que siempre ha tenido la misma misión, que es la financiación de pymes, ¿no? Se financian proyectos empresariales viables, innovadores y a través de un vehículo financiero como es el préstamo participativo, que a continuación veremos. Pero no solo esto, ya que NISA también certifica startups, tal y como veremos posteriormente. En cuanto a lo primero, ¿no?, la función financiera de NISA. Como os he comentado, trabajamos con el préstamo participativo. Es un vehículo financiero que tiene pues, unas características que lo hacen claramente diferenciador. A nosotros nos gusta decir que estamos un poco entre el préstamo bancario y el capital riesgo. No se precisa ningún tipo de aval ni garantía para los emprendedores que lo solicitan. De la misma manera, tampoco hay dilución, con lo cual lo hacen bastante atractivo. Y finalmente, los tipos de interés pues, están vinculados a resultados, ¿no? Sobre todo el tramo variable, tal y como os comentaré posteriormente. ¿Cuáles son esas características de nuestro préstamo participativo? Bueno, nosotros damos de 25.000 a 1,5 millones de euros en líneas generales y luego este préstamo participativo tiene unas características que son que el vencimiento es a largo plazo, hasta 9 años, existe un largo periodo de carencia, hasta 7 años, y los intereses se diversifican en 2 tramos, el tramo fijo y el tramo variable. El tramo fijo, tal y como veremos, pues está fijado, ¿no? También dependerá del rating. Y luego tenemos el tramo variable que está condicionado, pues, básicamente a los beneficios que obtenga la sociedad. Básicamente nosotros financiamos a cualquier sector de actividad. De hecho, somos muy heterogéneos en este sentido. Financiamos todos los sectores, ¿no?, a excepción de lo que sería el sector inmobiliario y financiero. Pero, bueno, también nos gusta decir que en sentido estricto,
porque, por ejemplo, sí que podríamos financiar pues, una plataforma de co-living, sin embargo, no financiaríamos una inmobiliaria. De la misma manera, en cuanto al sector financiero, pues podríamos financiar una aplicación de comparativa de recursos, perdón, de productos bancarios, pero no podríamos financiar un banco. Con lo cual, pues podríamos decir, ¿no?, que intentamos permear en todos los sectores. Estos son los requisitos generales que se precisa para solicitar un ENISA. Lo primero es ser una pyme. No nos importa la forma jurídica que tenga la sociedad. Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, debido también a las características pues del sector empresarial español, la mayoría de proyectos que nos llegan son sociedades limitadas. Pero también financiamos a cooperativas, sociedades laborales unificadas, con lo cual, en ese sentido, no es un condicionante, ¿de acuerdo? Ser una forma específica para poderse financiar. Luego también la matriz de la sociedad tiene que estar en España. Sin embargo, por ejemplo, pues la actividad puede ser internacional, con lo cual lo que sí que precisamos es que la matriz esté en territorio nacional. Luego, en tercer lugar, que tenga un proyecto innovador, y ahí por innovador siempre entendemos pues un poco el ejercicio que hagan los emprendedores cuando nos presentan el proyecto, que hayan estudiado muy bien, ¿no?, en qué se diferencia su producto o su servicio, si tiene cabida en el mercado, cómo compite, ¿no?, con los posibles competidores que haya, qué soluciones ventajosas ofrece. Y claro, todo esto pues, tiene que estar muy bien reflejado en lo que sería pues el business plan, porque al final nosotros no precisamos ningún aval de ningún tipo, es el proyecto en sí el aval. Y por último, siempre buscamos que haya cofinanciación, por lo tanto, que haya habido inversiones previas en la sociedad. Nosotros apostamos decididamente por proyectos que ya cuentan, ¿no?, pues con un poco de inversión, ya puede ser a través de las 3 Fs o puede ser a través de Business Angels, de fondos de capital riesgo, pero sí que buscamos que haya habido pues, unos inversores previos. Ese es el itinerario para solicitar un ENISA. Hay un primer camino, ¿no?, que es el de la solicitud, se hace online a través del portal del cliente y ahí pues básicamente se debe de rellenar un formulario y se debe de acompañar y adjuntar toda la documentación pertinente que el formulario nos indica, como son básicamente pues las copias simples de notaría, de la constitución de la sociedad. En el caso, por ejemplo, que estemos hablando de empresas más grandes, pues la auditoría de las cuentas, todo lo que sería pues, la documentación de la seguridad social en el caso que tenga trabajadores a su cargo, la liquidación de los impuestos, un poco todo, ¿no?, lo que ya pues, una sociedad tiene. Sería más de lo mismo, ¿no? Toda esta documentación, subirla. Luego tenemos una siguiente fase, que es la fase del análisis. Cuando un proyecto realmente se ve que tiene capacidad para poderse financiar, pues la solicitud pasa al segundo tramo, que sería el análisis. Ahí básicamente se le asigna un analista al proyecto que será pues, la persona encargada de analizar de manera muy detallada cómo está la sociedad, ¿no? Ahí sí que nos fijaremos pues, en el business plan, en los balances y se le dotará también de una nota a la sociedad, un rating, que en este caso para ENISA va de la 1 para sociedades que entrañan poco riesgo financiero hasta el C3. El mínimo, la mínima nota a través de la cual nosotros financiamos. Una nota más baja realmente no la vamos a financiar. Y ya finalmente la formalización a través, ¿no?, de la firma de la póliza aquí en la sede de ENISA en Madrid. Y el desembolso del préstamo, lo más importante. Este es el presupuesto que hemos tenido para el año 2023. Aún no tenemos datos del año 2024, ya que no hemos cerrado el año, pero estaríamos hablando de 139 millones de euros invertidos. ¿Y cómo hemos invertido este dinero? Pues bueno, a través de líneas ENISA, ¿no? Porque básicamente este préstamo que nosotros tenemos, que es el préstamo participativo, queda a su vez también, ¿no?, o trabaja a través de una serie de líneas. Estas 3 primeras líneas son las líneas que nos desembolsa el Ministerio de Industria y Turismo, ¿de acuerdo? Es la línea Jóvenes Emprendedores, la línea Emprendedores y finalmente también la línea Crecimiento. A raíz del COVID también tenemos estas 3 últimas líneas que básicamente se han firmado convenios pues, con el Ministerio
de economía para la de emprendedoras digitales, también la de Agroimpulso con el Ministerio de Agricultura y finalmente con el Ministerio de Cultura la línea de Industrias Culturales y Creativas. Bien, todas tienen unas particularidades, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, la línea Jóvenes Emprendedores está pensada para jóvenes que acaban de empezar a crear su startup, para empresas, por lo tanto, con menos de 2 años de vida y emprendedores con menos de 40 años. Lo beneficioso de esta línea y por lo que resalta frente a las demás es que aquí damos de 25.000 a 75.000 euros como máximo. Nosotros siempre igualamos los recursos propios que tenga la entidad, pero en el caso de la línea Jóvenes Emprendedores doblamos. En este caso, con un mínimo de 25.000, nosotros podríamos llegar a dar 50.000 euros, hasta el tope de estos 75.000 euros. En la línea Emprendedores damos de 25.000 a 300.000 euros, también para sociedades que tienen pues una corta vida, también startups, ¿no? Con menos de 2 años de vida. Y luego tendríamos la de crecimiento, emprendedoras digitales, agroimpulso e industrias culturales y creativas, que damos de 25.000 a 1,5 millones de euros en todas las fases de vida de la sociedad. Esta es la actividad total, con datos de hace una semana más o menos. A veces puede variar, básicamente por las firmas que puede haber más recientes, que se producen cada semana en la sede de NISA. Pues estamos hablando pues de unos 9.000 préstamos desembolsados, casi 7.900 empresas financiadas y 1.388 euros invertidos. Esos son los datos históricos a fecha de diciembre del 24. Y básicamente, en cuanto al año, ¿no? Dentro de este histórico, pues desglosamos por la actividad del año pasado, pues tenemos unos 643 préstamos aprobados y hemos invertido ya más de 112,2 millones de euros. Aquí tendríamos un poco las empresas, ¿no? que hemos ido financiando a lo largo del tiempo y que son bastante conocidas. Nos gusta decir que de los 11 unicornios que hay en España, pues 9 han buscado financiación en ENISA. Yo creo que, bueno, sin hacer publicidad de estas compañías, pero muchas pues son reconocidas por casi todos. Y bueno, tal y como os comentaba, desde el año 2022, ENISA también tiene la función de certificar startups. Por lo tanto, hemos pilotado este gran proyecto que sale un poco de la misión principal que teníamos hasta la fecha y ahora tenemos 2 grandes misiones, como es la financiación y luego la certificación. Bueno, la ley de startups se aprueba en el año 2022, es una ley con un amplio consenso político y básicamente lo que viene a hacer pues, es facilitar, ¿no? Que se constituyan startups en España, facilitarles, tal y como os contaré, pues una serie de ventajas fiscales a las empresas y luego también estaría pues, toda la pata de los visados, ¿no? La atracción de talento extranjero para poder retenerlo y para poder llevarlo a España. La ley de startups se basa en 3 grandes pilares, como es el talento, las inversiones y las sociedades. Desengranando cada una de ellas, pues bueno, el talento, ¿qué hemos hecho, ¿no? Para poder potenciar el talento? Pues se han hecho una serie de batería de medidas, como es la bonificación de las cuotas a la seguridad social para emprendedores autónomos que trabajan por cuenta ajena, ya que consideramos que al inicio pues es muy complicado para muchos emprendedores dejar su trabajo. Entonces lo que queremos es que esta cuota, ¿no? Que pagan de autónomos una vez han decidido pues, iniciar un proyecto esté bonificada. Luego también estaría todo el tema de los stock options con exención fiscal de 50.000 euros al año y en 10 años como máximo de tributación para todas aquellas empresas que surgen un poco pues, al calor de varios trabajadores que se hacen un poco pues, con el capital de la empresa, ¿no? Pues también facilitarles en ese sentido fiscalmente que lo puedan hacer. Y luego tenemos todo el tema de los visados para personas emprendedoras que trabajamos junto con la UGE, que bueno, es un departamento del Ministerio de Industria y lo que hace ENISA pues básicamente es valorar si el proyecto que nos llega externo, o sea, de fuera de España, es compatible, ¿no? Y para poderse certificar aquí y para que los emprendedores pues, puedan desarrollar la actividad que están llevando a cabo en sus países aquí en España.
En cuanto al tema de las inversiones, pues básicamente el ecosistema nos dice que están muy contentos de estas acciones que se están llevando a cabo, como es pues, la deducción por inversión del 50% hasta 100.000 euros, lo cual está potenciando también pues, que muchos inversores apuesten decididamente por el Venture Capital. Luego el tratamiento fiscal específico para el carnet interest, rendimiento del trabajo, integrable al 50% y también, pues, que eso también nos lo han valorado muy positivamente, que para inversores extranjeros no residentes, pues ya no existe la obligación, ¿no?, de obtener un NIE para invertir en startups, lo cual pues facilita un poco la burocracia que había. Luego para las sociedades, pues sin lugar a dudas, yo empezaría por la última que está puesta aquí en la diapositiva, que es la reducción del impuesto de sociedades al 15%, lo cual es bastante beneficioso para las empresas. La eliminación también de determinadas tasas registrales para la constitución de nuevas empresas y la inscripción en el registro mercantil en un plazo de 6 horas, cual, bueno, pues sin lugar a dudas está reduciendo un poco esos trámites iniciales que había. Entonces, la ley de startups no se puede entendernos en el papel que está llevando a cabo ENISA en 3 grandes pilares, como es la certificación de empresas emergentes, certificación de empresas que tenemos en España. Por lo tanto, nuestra función ha sido un poco mapear estas empresas emergentes que están surgiendo, ¿no? Y a la vez también, no solamente mapearlas, sino pues, que tengan una serie de beneficios fiscales que las hagan más sostenibles, ya que sabemos que durante los primeros años de vida pues es crucial este apoyo financiero, este apoyo en el ámbito también de la certificación para que las nuevas empresas, las startups, no mueran. Luego también la participación en el proceso de autorización de residencia para personas emprendedoras extranjeras pues está siendo bastante ventajoso, estamos potenciando la atracción de talento extranjero. Y el último pilar, pues aún no está desarrollado, que sería el impulso del programa de startup de estudiantes, que básicamente lo que se buscará en un futuro no muy lejano, esperamos, ¿no? Es básicamente pues dotar también de mayores recursos o conjuntamente pues con algunas universidades, algunos centros académicos para que existan más aceleradoras y se impulse el emprendimiento en las aulas. Y bueno, es un poquito lo que vamos, ahora os voy a contar un poquito, perdón, lo que valoramos de cara a la certificación. Que el proyecto sea innovador y que eso también lo comparte con la financiación, ¿no? Buscamos que sea un proyecto innovador y cómo, pues básicamente, por ejemplo, que se hayan desarrollado patentes, modelos de utilidad, que la empresa utilice tecnología propia, que se utilicen una serie de procesos que hasta la fecha pues, no se llevaban a cabo, que los modelos de negocio sean sostenibles, que el producto o servicio en cierto modo sea único o claramente diferenciador del resto. En segundo lugar, que el proyecto sea escalable. Eso básicamente supone que sea muy atractivo al mercado. También que, por ejemplo, pues, la competencia no interfiera en el desarrollo del producto o el servicio. También que el equipo directivo y societario pues tenga suficiente formación para poder llevar a cabo este proyecto, que cuente con proveedores, con clientes, en definitiva, también que pueda facturar la empresa. Y bueno, estas son un poco, ¿no?, lo que estamos buscando con la certificación de startups. Por el momento ya se han certificado más de 1.315 empresas emergentes o startups. Y bueno, esperamos también que se certifiquen muchas más y bueno, estos datos varían un poco, ¿no?, cada semana porque hay un departamento en ENISA encargado de la certificación de startups y se está llevando a cabo pues este proceso de análisis continuo en el tiempo. Estas son algunas de las empresas que hemos certificado. Quizás no son tan conocidas como las empresas que hemos financiado, pero bueno, muchas veces lo que sucede es que primero las startups se certifican y luego se financian, o a veces de manera simultánea, porque bueno, ya nos conocen, ¿no?, por la certificación o por la financiación, a veces indistintamente, y luego pues quieren seguir, ¿no?, creciendo y el impulso financiero también lo necesitan. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi presentación. Yo no sé si hay alguna duda o bueno, seguramente lo podemos dejar para luego. Y muchas gracias, ha sido un placer.
Mejora Gracias, todo. Antoni, por esta presentación tan clara, ¿no? De todo lo que hace NISA y de cómo se pueden financiar proyectos en este marco que tiendan a un modelo regenerativo, ¿no? Y a un modelo donde al final pues construir el futuro que todas y todos queremos. Y cómo lo habéis demostrado, ¿no? Voy a darle la bienvenida, si te parece, Antoni, a que lo contéis con casos de éxito concretos, ¿no? Que es a Leopoldo Machado y Álvaro Reguera, ¿sí? Bienvenidos, Leopoldo y Álvaro. Leopoldo, Dale. lo primero, darte las gracias por el tiempo, por el proyecto que vas a contar, CEO en Canara. Te diría, introduce Canara y cómo se ayuda en ISA y después introducimos a Álvaro y generamos un diálogo para inspirar a más personas a que acudan a esta financiación, ¿no? Y esta manera de innovación financiera. Estupendo. Muchas gracias por contar con nosotros. Vengo representando a Canara. Canara es una startup de biotecnología. Estamos en Tenerife. Lo que hacemos es cultivar células en vez de plantas. Es decir, para producir esos componentes que se usan en cosmética, en nutrición, incluso en farma, que se encuentran en las plantas en pequeña proporción, por lo que hay que cultivar grandes extensiones de terreno. Nosotros, sin manipularlas genéticamente, lo que hacemos es cultivar las células madre para maximizar la producción, el porcentaje de esos componentes que se usan en estas industrias, produciendo un producto en menos tiempo, sin dependencia de las condiciones climáticas, mucho más sostenible y homogéneo, que es muy complicado a la hora de encontrarlo de una planta a otra. Nosotros en 2021, soy muy breve, y después ya preguntamos y alargamos lo que haga falta. Nosotros en 2021 hicimos nuestra primera ampliación de capital, un poco mezclada entre Business Angel y lo que llaman la triple F, de un poco más de 100.000 euros. Aplicamos a una NISA y nos concedieron por la línea Agroimpulso 75.000 euros. Nos lo concedieron, nos notificaron me acuerdo perfectamente, el 23 de diciembre de 2022 y se hizo efectivo, lo firmamos en enero o en febrero de 2023. Después ya, doy paso a Álvaro, después ya comentamos cómo nos vino, cómo lo hicimos nosotros, hemos pivotado, cómo NISA comprendió todo eso, entonces dejo espacio para después. Muchas gracias, Leopoldo, y desde luego que te acuerdes de la fecha es un claro ejemplo de lo que impacta en nosotros emprendedores recibir el crédito de NISA, ¿no? O sea, que lo tienes ahí como muy marcado. Oye, Álvaro, Álvaro Reguera, bienvenido, CEO y co-founder en KeyTrends. Cuéntanos también un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis y cómo os impactó en ISA? Para después ya entrar un poco más en diálogo, como podéis ver, pues las dos empresas, ejemplo de empresa canaria, ¿no? Muy bien, pues nada, nosotros venimos desde Las Palmas y nuestro enfoque o nuestra actividad es enfocada en el marketing. Nosotros básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas a crecer en cuanto a visibilidad online. Todo el mundo quiere atraer más usuarios y la principal clave para atraer más usuarios es hacer contenido, ¿no? El contenido es la clave en este siglo, en tener un buen contenido que capte la atención es lo complicado y es donde nosotros ayudamos a nuestros clientes, ¿no? Nosotros identificamos cuáles son los temas de cada sector que pueden interesar en cada momento y a partir de ahí extraemos datos de diferentes fuentes, ¿no? Desde Google, Trends, desde YouTube, TikTok, Meta, Reddit, Quora, para entender todo lo que se está hablando de un tema en concreto y todas esas oportunidades las cruzamos en tiempo real con el contenido actual de nuestros clientes para saber dónde tienen oportunidades reales digamos, crear contenido que capte la atención, ¿no? De sus usuarios. Entonces, nosotros llevamos desde finales de 2021 con el proyecto y sin la financiación, pues no, desde luego no habríamos llegado a donde estamos. Hoy en día tenemos la suerte de contar con clientes como puede ser un Zara, un Idealista, un PC Componentes, un FNAC, un MediaMarkt, un Repsol. Y todo eso ha sido gracias a poder evolucionar el producto con financiación externa, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Luego entraremos más en detalle, pero ya contaremos un poco en qué nos ha supuesto a nosotros el tener esa financiación. Pero bueno, básicamente por contar ese viaje en cuanto a lo financiero, que yo también tengo bastante presente en las fechas en las que recibí el primer OK de inversores, la confirmación por parte de NISA. Bueno, nosotros primero obtuvimos un crédito SODECAN, de aquí del gobierno de Canarias,
Más tarde conseguimos más tracción a nivel negocio y eso nos permitió acceder a inversión privada. Y bueno, tenemos inversores, creo que de los más relevantes en cuanto a Venture Capital en España, pues desde el fondo For Founders, el fondo Draper. Tenemos inversores como son Javi López y Emilio Nicolás, que son la gente que ha vendido ahora Magnífica a FreePick. Y bueno, tenemos otros business angels así conocidos. Y esa financiación nos permitió luego acceder a Enisa para complementarla. Y nada, entonces a finales del 23 también conseguimos esa confirmación de la financiación y nada, desde entonces no hemos vuelto a levantar financiación porque vamos avanzando hacia ese hito del break-even, que es el que todos buscamos, ¿no? Y bueno, cada vez estamos más cerca, así que bueno, nada, contentos y nada, ahora contaremos más detalles si queréis. Sí, yo creo que efectivamente en esta media hora, un poquito más que nos queda, ¿no? Antonis, a mí lo que me pide es que nos cuenten los detalles de cómo llegar a Enisa, aquí también intervenir, ¿no? Pero verdaderamente la propuesta de valor, que es Enisa, que es hacer realidad tu idea con todas esas ayudas que has presentado. Sí, bueno, yo creo que por lo que también dice Álvaro y Leopoldo, ¿no? Enisa también es conocido un poco en el ecosistema emprendedor y es un poco un sello de calidad, que al final también es un poco lo que está haciendo a su vez el proceso de certificación. Tanto la financiación como la certificación al final es un poco una palanca eh, para atraer, ¿no? Para atraer inversiones, para hacerse conocer en el ecosistema, foros como este, otros que son presenciales, pues también ayudan a las empresas, ¿no? A poder conocer un poco las ventajas del ENISA. Al final, aquí tenemos, por ejemplo, a Leopoldo, que viene del sector pues, más biotecnológico. Algunas empresas que tienen, por ejemplo, pues un ENISA, como puede ser el agroimpulso, que es el tipo de préstamo que recibió Leopoldo. Eh, bueno, pues al final también luego posteriormente pueden obtener un CDTI, que también es bastante bueno, ¿no? En el ecosistema y bastante conocido. Al final es un poco un sello de calidad, ¿no? Tener financiación pública. Por su parte también Álvaro nos ha hablado del Sodercan, ¿no? De esa primera apuesta que hizo, pues como sería el homólogo de NISA a nivel canario. Y bueno, a nosotros también cuando nos llega un proyecto en que cuenta con financiación pública, pues la verdad es que nos interesa porque vemos que ahí realmente está la administración, ¿no? Detrás y por lo tanto es un proyecto que entendemos que ha estado bastante validado. Entonces nos llegan muchos proyectos estos así porque bueno, el hecho de no tener aval para financiarse pues resulta bastante positivo, más que nada porque bueno, tener un ENISA tampoco es excluyente, o sea, y de hecho es necesario, ¿no? Muchas veces combinar esta financiación público-privada, porque el hecho, por ejemplo, de tener pues, un préstamo con otra entidad crediticia eh, también luego te ayuda, ¿no? A poder conseguir pues, los recursos propios necesarios para poder luego solicitar el ENISA, lo cual todo es analizable y bueno, como os comentaba, nos vienen proyectos de mucho tipo. Lo que sí que, bueno, que siempre buscamos que sean innovadores, ¿no? Que tengan este rasgo innovador en algún punto, que es muy amplio esto de la innovación también, o sea, y más para un ENISA, porque, por ejemplo, otras empresas públicas son bastante exigentes en cuanto a los criterios para ponderar lo que es innovador y lo que no. Pero en ENISA, por ejemplo, esta parte es más objetiva, ¿no? Luego ya hay la parte objetiva numérica, que ahí evidentemente el papel y el Excel no engañan. Pero esta parte más de innovación, sí que es verdad que nos llegan muchos proyectos y hacemos mucho énfasis en analizar bien lo que es el plan de negocio, porque, bueno, pues a simple vista a lo mejor no parece una idea muy innovadora, pero luego cuando se analiza, pues claro, al final muchas empresas tienen esta capacidad, ¿no? de poder generar innovación. Así que bueno, al final tener una ENISA, yo creo que en eso coincidirán también los emprendedores que hemos invitado, pues les puede servir un poco para, bueno, primero para crecer, para que su negocio crezca, que eso es lo más importante. Pero luego también esa capacidad, ¿no? De estar en el ecosistema y un poco darse a conocer a otros inversores público-privados.
Leopoldo, Álvaro, podéis seguir interviniendo. A mí, Leopoldo, lo que sí que me gustaría es que sumes a esto que ha dicho Antoni y que al mismo tiempo cuentes el ejemplo, ¿no? Desde Agroimpulso. O sea, yo creo que hay un sector muy claro. Hemos tenido, por ejemplo, todo un día dedicado a agricultura. ¿Y cómo habéis ido consiguiendo esos hitos? Porque creo que ayuda mucho al emprendedor comprender un caso de éxito como el vuestro. Bueno, gracias por tus palabras. Yo creo que eh, si podemos considerar éxito el proceso en el que estamos. Nosotros es mucho y más de. Considero que bajando más a tierra, lo que es la palabra éxito, Álvaro tiene aquí mucho más que enseñarnos. Eso, por supuesto, que ya está cerca del break-even, como comentaba, y tiene clientes muy importantes. A nosotros, al final, tenemos que hacer un proceso muy gordo de I+D, y aquí es donde NISA fue clave, sobre todo para cambiar el chip. Nosotros cerramos la primera ronda el 30 de diciembre de 2021. Preparamos una NISA con una consultora externa con la que estamos muy contentos, que tienen mucho trato con ENISA, siempre trabajando a éxito, Mm. y nos encontramos en un proceso de pivotaje. Justo lo pedimos y comenzamos a pivotar porque nuestro objetivo era eficientar al máximo la producción de principios activos vegetales para algún futuro hacer nuestras primeras formulaciones. Habíamos hecho cosas in vitro, pero habíamos diseñado un fitotron, teníamos un prototipo al final era un invernadero, un sistema aeropónico integrado con el medio, en el que con un software controlábamos todo el cultivo. Eso se nos iba de foco, entonces nos centramos más en la producción de esos componentes de las plantas per se, ¿no? Entonces ahí hacemos el pivotaje. Cuando Enisa nos concede, estábamos en pleno pivotaje, le mandamos lo que estábamos haciendo, no nos pone problema, lo acepta y nos da sus 75.000, que fue la primera financiación no dilutiva que recibimos. A partir de ahí han llegado más. Y sobre todo fue como comentaba Antonio, fue un sello de calidad. Es decir, nosotros incluso, yo vengo de otro ámbito y como emprendedor por primera vez, una vez no se cree lo que está consiguiendo, la gente tampoco entendía mucho el proyecto, yo no sabía explicarlo bien. Entonces ya el contar con una ENISA, pues sí, nos sirvió a nosotros mucho para decir, vale, están apostando por nosotros y está apostando por nosotros no cualquiera, sino ENISA. Por ejemplo, habíamos tocado la puerta a Sodecan y Sodecan nos dijo que no, porque no invertían en estas empresas con tanto I+D, ¿no? Entonces, fue nuestra primera ENISA, hemos triplicado la financiación no dilutiva apalancando la financiación privada, nos estamos preparando para una nueva ampliación de capital y esperamos que NISA nos vuelva a acompañar en esta segunda vuelta, ¿no? Bueno, yo creo, Leopoldo, que lo que es caso de éxito no se nos olvida muchas veces. Ostras, con todos los emprendedores que tenemos que lo han intentado y no han llegado al primer ENISA, así que poner caso de éxito me parece clave. Ahora hay que llegar al punto de equilibrio, ¿no? Y aquí, Álvaro, también nos puedes contar un poco, pero destacó dos cosas, ¿no? Antoni, por reforzar tu charla, una, ¿cómo ayuda a poner orden a la mente de un emprendedor? Mm. O sea, lo primero, porque creo que lo has dicho un momento clave, que es yo no sé comunicar mi proyecto, yo tengo que ordenarlo y Enisa me ayuda porque tengo que comunicárselo y me ayuda a comunicarlo mejor. Dos, una vez que lo sé comunicar mejor, si en local no me pueden dar la ayuda porque es demasiado I más D, oye, vete a Nacional que tienen más pulmón, normal también y natural, pero hay una vía, ¿no? Que es esta. Y tercero, que creo que lo has dicho también, nos ayuda una vez más a esa credibilidad para nuevos inversores que antes no teníamos, ¿no? Entonces, yo creo Mm. que cualquier emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando, oye, aunque sea preséntate, pero por ordenar lo que tienes, Sí. sí, esto ya es un punto clave. Y lo Tony, más, sí, yo creo que realmente muchas veces lo que sucede en proyectos como puede ser el de Leopoldo, son muy biotecnológicos y detrás hay ingenieros, ¿no? O bueno, biólogos, personas que conocen mucho de un campo, pero a lo mejor les cuesta más, ¿no? Transmitir toda esta información. Entonces, bueno, ahí sí que nosotros recomendamos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en la fase semilla, ¿no? Que se dejen asesorar o que vayan, por ejemplo, a incubadoras, aceleradoras, ¿no? Tanto del territorio, bueno, cada comunidad autónoma hay muchas que funcionan bastante bien.
y bueno, les dan un poco este primer impulso de saber ordenar un poco cómo, si realmente la idea es viable, porque no todas las ideas luego lamentablemente se pueden materializar en una empresa, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, me gustaría un poco también alabar esta labor que hacen las lanzaderas, las incubadoras, las instituciones públicas, bueno, las administraciones que también acompañan un poco a la creación de la empresa, ¿no? En sus primeros inicios, que yo creo que es lo más difícil, comenzar, porque, bueno, comenzar siempre es complicado, ¿no? Y más para los emprendedores. Entonces, bueno, eso también ha venido un poco a raíz de la certificación, ¿no? Que se busca un poco este acompañamiento, se han creado pues un poco estas ventajas que os he ido comentando un poco y que yo creo que sinceramente pues pueden tener, ¿no? Un poco de ayuda, bueno, pues en el tema fiscal, desde luego, ¿no? Es bastante importante. Y luego también al final este sello de calidad que estamos viendo, por ejemplo, en ENISA con Spain Up Nation, que es una campaña que hemos hecho, ¿no? O con también las Top 101, que son unos premios que organizamos. Es un poco, al final buscamos poner en contacto lo que sería, bueno, pues los emprendedores con todos los actores que intervienen en el ecosistema, que serían desde los inversores, las administraciones, un poco, ¿no? Todos los agentes para que así también las empresas se sientan acompañadas. Sí que es verdad que depende del territorio, pues hay más eventos que otros, ¿no? En este sentido. Y por lo tanto, pero bueno, ENISA en ese sentido intenta estar presente. Por ejemplo, no hace mucho también estuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, lleva haciendo unas charlas. Intentamos siempre de la mano de otras instituciones que ya tienen arraigo en el territorio y que conocen de primera mano el ecosistema, como puede ser el SODERCAN, ¿vale? Que sabemos que conoce muy bien el emprendimiento canario, pues ahí sí que nos gusta un poco ir de la mano. Así como datos, por ejemplo, en Canarias, deciros que ha habido 85 préstamos desembolsados, datos históricos, y se han invertido 9,1 millones de euros invertidos. Queremos seguir apostando, ¿no? También por los proyectos que, bueno, casi todos nos vienen de Tenerife y Gran Canaria, pero bueno, intentamos pues con charlas como esta o con talleres que también hemos hecho, pues que nos conozcan más, ¿no? En todas las islas. Gracias, Antonio, por esta data, ¿no? 9,1 millones de euros invertidos en Canarias, 85 empresas y buscando que las islas, pues ni Tenerife ni Las Palmas, ¿no? se unan a esta parte de emprender y de financiarse con ENISA, ¿no? Y con estas posibilidades que da, que como vemos ayuda a ordenar, estoy totalmente de acuerdo, poner en valor también todo el ecosistema emprendedor, ¿no? Pero centrándonos en la financiación y aquí, ¿no? Ese ordenar, ese ponerle todo orden, comunicarlo y fiabilidad después para buscar más financiación. Álvaro, cuéntanos también en esta parte, ¿no? Yo creo que estás llegando a ese punto de equilibrio que hablabas, pero no sé cuántos sois ahora, pero es que siempre que nos ponemos a emprender son momentos de picos de estos de arranque, decía Antonio, es lo más difícil, yo compa, pero después cuando te pones y te pones a la fiesta, ya no sabes cuál looping es más difícil, ¿no? Si este es el de superar los 50 empleados y el de... O sea, siempre es una... y estáis ahí, ¿no? Entonces, yo creo que Álvaro nos va a dar también la mirada para mí, pues esa pyme, a lo mejor que no ha empezado como startup, pero como que necesita crecer. Yo hay una cosa que también quería añadir, aparte de lo de ordenar y crecer, que siempre se habla, es el tema de fallar. La financiación como en ISA te permite fallar, porque lo normal es que a la primera no des con el producto perfecto que atiende las necesidades de tu cliente. Seguramente esto se habla tanto de pivotar, de iterar, vas a necesitar tiempo, vas a tener que tirar desarrollos que has hecho a la basura. Y el hecho de poder fallar unas cuantas veces antes de dar con el producto que de verdad responde a la necesidad de tu cliente, eso es importantísimo. Porque solo muy pocos privilegiados son capaces de a la primera crear un producto que crezca y empiece a traccionar. Entonces, ese espacio de tiempo y de recursos que te permite la financiación
son básicos para mí, porque está eso y luego una vez que has dado con el clavo, necesitas financiación para acelerar, ¿no? Para acelerar en llegar a más clientes, poder contratar a vendedores, hacer más marketing, pero esa es la parte ya en la que, vale, ojalá lleguemos ahí, pero antes de eso necesitas fallar unas cuantas veces para dar con el clavo. Entonces, para mí eso es casi lo más importante, lo que yo he vivido hasta ahora. Ojalá ahora entre en una siguiente fase en la que necesite financiación para poder competir con empresas americanas o inglesas en mercados distintos al español. Y esa será otra película. Pero mi película ahora mismo ha sido eso, el poder llegar a ese product market fit digamos, entender muy bien qué necesitaba nuestro cliente y bueno, ha sido básico para nosotros. Porque cuando estás haciendo un producto, como comentabais, al final estás con un montón de platillos, ¿no? Manejándolos y necesitas que el equipo de desarrollo crezca para poder desarrollar, pero necesitas también estar hablando con la gente, con un equipo de producto, necesitas ir haciendo marketing para que te conozcan y le des seguridad al cliente para que te contrate. Entonces, todo eso sin recursos no lo puedes manejar. Entonces, nada, vamos, ya te digo, para mí es fundamental. Hay, por supuesto, ejemplos que se ven muchos, son los que más llaman la atención, ¿no? Que se dice de bootstrapping, ¿no? Que consiguen crecer sin financiación externa, pero para mí son privilegiados que han tenido una mezcla oye, que serán muy buenos más suerte, pero lo normal no es eso. Entonces, tener esa parte de financiación es básica al principio para mí. Tony, algo más que sumar aquí en esta intervención de Álvaro. También hacerlo vuestra la charla, ¿eh? No sea yo solo el único al que voy haciendo el hilo conductor. Intervenir siempre queda bien y Leopoldo también siéntete cómodo. O sea, que sea un diálogo al final Yo quería suscribir lo que acaba todo de decir nuestro. Álvaro, lo de que este tipo de financiaciones te permiten fallar. Vamos, muy alineado con lo que dice. A nosotros nos ha ayudado a eso, nos ha permitido ampliar el equipo en personal técnico muy preparado. Nos ha ayudado también a montar, como hablaba de Bootstrapping, pues continúo con el hilo, montamos un laboratorio piloto propio, estamos con diferentes universidades, manteniendo nosotros la propiedad intelectual, pero no podíamos depender de los tiempos de las instituciones públicas para nuestro desarrollo. Entonces, también ENISA nos ha ayudado en eso. Y ahora pues estamos llegando a ese Product Market Fit también, hemos tenido resultados positivos, ya tenemos MVP, estamos hablando con farmas, con empresas de cosmética y dermocosmética. Y es gracias en gran parte, aparte del equipazo que tenemos internamente, sino de actores como Nisa que han apostado y nos han dado esa cancha para poder fallar en el camino y no morir en el intento, ¿no? Entonces animo a la gente que nos pueda estar viendo que Nisa no muerde, les animo a pedirlo porque vamos, nuestra experiencia con ellos ha sido muy buena. A mí sí que me gustaría preguntarles porque, tal y como he dicho, pues al final sí que vas conociendo muchos emprendedores, ¿no? Pero lo que queremos también es con sesiones como la de hoy, pues empresarios que no conocíamos, ¿no? Pues a ver si, bueno, pues que se les conozca también, darles un poco la posibilidad. Eh, Porque al final también acabas conociendo mucho Madrid y Barcelona pero no bajas tanto a otros territorios. Así que me gustaría, tanto a Álvaro como a Leopoldo, preguntarles un poco cómo se iniciaron, ¿no? En el camino del emprendimiento, qué fue determinante. Vale, bueno, si quieres empiezo yo, Leopoldo. A ver, a mí yo lo tenía un poco ya atravesado porque yo vengo del otro mundo, del mundo de financiar. Yo vengo del mundo del venture capital, en este caso corporativo, el grupo Repsol, el grupo Red Eléctrica, de sus fondos de VC, de invertir en startups. Entonces yo llevaba 10 años financiando a startups y yo quería pasarme al otro lado. Así que, bueno, pues tenía claro que quería eh, arrancar mi propio proyecto y bueno, pues me junté con la gente adecuada, empezamos así un poco como side project y ya en algún momento ya vimos que tenía sentido lo que estábamos haciendo y nada, ya nos pusimos manos a la obra y oye, como todo buen emprendedor, 8 meses sin cobrar y es una de las partes que, oye, también hay que contar que al principio pues es muy duro y los recursos tienen que ir al proyecto. Así que bueno, tuve la suerte de poder de estar ese tiempo sin trabajar
no, sin trabajar, no, sin cobrar, trabajando muchísimo, pero sin cobrar. Y bueno, una vez que ya eso empezó a tener tracción, pues ya pudimos un poco, empezar a cobrar todos los fundadores y ya pues empezó esa rueda, clientes, proyecto, financiación, etcétera. Eh, Así que nada, bueno, yo el gusanillo lo tenía desde hacía mucho tiempo. Buena historia. Yo completamente lo contrario. Yo no tenía ningún gusanillo. Yo soy ingeniero marino. Estaba como oficial de máquinas de la Marina Mercante, trabajando en salas de máquinas de diferentes buques. Ya está bien, pero se enfermó un familiar muy cercano, entonces me tengo que desembarcar y me quedo en casa. Eh, entonces ahí me junto con algún amigo que es emprendedor en serie, que lleva muchos años emprendiendo y buen emprendedor de éxito, pues me empezó a picar con ese mosquito, con ese gusanillo del emprendimiento, de llegar a hacer formulaciones propias a base de plantas, de principios activos vegetales, para llegar a sustituir en algún momento a muy largo plazo, pero eh, analgésicos, medicamentos y demás para luchar un poco con ese tipo de opioides. Y bueno, al final decido meterme sin saber lo que era emprender, sin saber lo que era bien una startup, ni lo que conlleva. Acabamos de hacer 3 años y ha sido lo más duro que yo he hecho en mi vida, pero vamos, no cambiaba esto por nada, salga como salga, ¿no? Yo creo que además en los dos casos no hay de la necesidad una virtud y desde luego el emprendimiento como el camino de crecimiento personal y profesional más radical que hay. Ah, no hay otro, ¿no? Y cuando te enganchas a esto, no sabes qué hay, pero estoy totalmente de acuerdo que es lo más duro que hay, pero sin embargo volver al otro lado es muy difícil. Tal, Porque, sí, te voy a contar porque pues, me ha venido mucho. A mí me pasaba como en la película de Interestelar, cuando bajan a ese mundo en el que pasan los años mucho más rápido, y ya han pasado 7 años en una hora, ¿no? Yo seguía hablando con mis antiguos compañeros, me contaban lo que hacían y hacían más o menos lo mismo, ¿no? Que hacíamos cuando estábamos. Y yo había vivido ya de todo lo que me voy a imaginar. Entonces, sí, sí, la verdad que es un conocimiento acelerado y unas experiencias que en una corporación, en mi caso, sé que a lo mejor viviría dentro de 10 años o acumulando todo lo que pasa en 10 años, lo que vives en un año, ¿no? En una startup. Entonces, bueno, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿no? Que también el sufrimiento y cuando vienen mal dadas, pues también es mayor, pero bueno, la verdad que tampoco lo cambiaría. totalmente, porque al final lo que hablabas, ¿no? Y hay que ser así, es los meses que te puedes pasar sin cobrar al principio, pero después que de repente, o sea, en mitad de la partida de juego, ¿no? Yo llevo 14 años, pero a mitad de la partida del juego a los 7 también tienes que dejar, o sea, ostras, espera, que ahora me toca no volver a cobrar, no he hecho, o sea, tengo que saber qué he hecho mal, volverme a reinventar, pero no hay tiempo, entonces el tiempo es relativo, o sea, porque se expande, ¿no? ¿Y cuántas vidas vives como emprendedor? Totalmente de acuerdo en esa parte, pero al final sigo diciendo que, claro, contar con un ENISA, me gusta que habéis sacado lo de fallar, ¿no? Porque te permite tener la tranquilidad, porque sabemos lo difícil, porque al final creo que Álvaro lo has definido muy bien, Leopoldo también, que es ese sistema complejo. O sea, emprender no es desarrollar algo que aporte valor al mercado, no, es gestionar un equipo y un talento, normalmente talento que tiene mucho potencial en este tipo de empresas, y gestionar esto hay que aprenderlo. Tienes que saber llevar al mercado, tienes que saber además saber transmitir que has comprendido la necesidad, esta es otra. Sí, sí, todo esto es un sistema complejo que sin posibilidad de fallar, como te permite, o sea, en esta parte de NISA, ¿no? Del principio y apoyar es muy difícil. Y la otra parte es el valor que aporta. Estás hablando de Spain Up Nation, el valor que aporta un ecosistema así a una nación. O sea, en España es muy necesario este tipo de ecosistemas. Sin duda que es necesario. Yo creo que hace 10 años era mucho más complicado que ahora, y hace 5. Creo que cada vez hay más palancas, más herramientas, más vehículos que facilitan esto y también que apoyan a empresas como la mía, es decir, que no son una spin-off, que no llevan 10 años desarrollándose en una universidad,
sino que nacen de la nada. Por eso nos ha costado un poquito más meternos en la rueda del I+D, gracias a Dios y al trabajo y todo lo que nos han apoyado. Estamos ya trabajando o hablando con farmas, tenemos interés, vamos a ser el primer escuela industrial, vamos a entrar dentro de un año a mercado, y nos ha costado, pero si sigue así, lo conseguiremos. Entonces, creo que España, el ecosistema español de emprendimiento cada vez es mejor, pero si me permiten poner una parte en contra es la burocracia. Creo que somos un país con mucha burocracia. Nosotros en Canarias, pues tenemos mucha también. Y ENISA, por ejemplo, rompe con esos cánones de burocracia que yo había vivido durante mi etapa de estudiante y profesional. No sé qué opinas tú, Álvaro, al respecto del tema de la burocracia. No sé si puedo opinar lo que quiero opinar. No, la verdad, la verdad. Bueno, a ver, seguro que es muy mejorable. Eh, pues siempre, a ver, todo el acceso a financiación, pues evidentemente la entidad financiadora necesita tener las máximas garantías, con lo cual te van a solicitar todo lo que puedan y bueno, siempre se hacen complicados esos procesos, pero yo que he solicitado unas cuantas ayudas públicas de privadas de inversores, en ISA en concreto no me ha parecido desde luego de las más complicadas y creo que lo tienen, como hacen tanto es lo bueno, ¿no? De ir a volumen, que lo tienes todo tan procedimentado que las guías y todo es muy sencillo de seguir. Entonces creo que por ese lado está bastante bien trabajado. Otras ayudas quizás más nuevas, pues la gente está más perdida, pero en ENISA es verdad que todo está muy claro y sabes a lo que atenerte en cada fase y lo que tienes que hacer tú es tener tu casa ordenada con toda la documentación y toda la información necesaria para que en el momento que te la soliciten poder accederla. Pero bueno, desde luego ISA me parece de las que están mejor trabajadas a nivel burocracia, aunque siempre creo que hay posibilidades de mejora, eso seguro. Estáis dando, o sea, por los datos que ponías, Antoni, son más de, o son 2 por día, ¿no? O sea, salen unos Sí, números de casi 2 por día, que me parece. lo que pasa es que cada día no hay firmas No, porque sí, sí, las pero de intentamos, media, pero digo. sí, pero cada semana pues más o menos se firman unas 10, bueno, depende de la semana, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora mismo, justamente hace un mes, el Ministerio de Industria y Turismo, que es el ministerio del que depende NISA, como empresa pública que es, pues ya hizo el desembolso de las líneas que dependen de este ministerio, que es las jóvenes emprendedores y la crecimiento. Las otras también se van a firmar ahora a lo largo del 2025, esperamos más pronto que tarde, como siempre. Pero bueno, decir que aún hay remanente de las otras también, con lo cual, bueno, son unos fondos que vienen de la Comisión Europea, con lo cual bueno, son bastante cuantiosos y son, por ejemplo, el agroimpulso, que sería el tipo de préstamo que tiene Leopoldo, luego también el de industrias culturales y creativas y el de emprendedoras digitales. Todos al final pues buscaban un poco estar en nichos que en ISA pues a lo mejor tenía un poco más descubiertos, ¿no? Como la industria cultural, todo lo que sería pues el subsector de los videojuegos, de las agencias de publicidad y marketing, bueno, cinematográficas, fotografía, etcétera. Luego emprendedoras digitales también bueno, pues para apoyar a las mujeres emprendedoras, ¿de acuerdo? A través de esta línea, que básicamente pues, tiene que haber una mujer al frente del negocio y luego también que el proyecto sea digital. Y ya finalmente, pues la agroimpulso, porque sí que es cierto que al final, bueno, pues era también un aspecto que se necesitaba atajar y mejorar, ¿no? Que era la financiación para la agrotec. Entonces, bueno, pues en ese sentido esperamos a lo mejor también firmar más, más convenios con otros ministerios, pero de momento estas son las líneas que tenemos. Y bueno, el préstamo participativo, bueno, pues tiene sus claras ventajas, ¿no? Frente a otros tipos de préstamos. Es un préstamo, eso sí, porque a veces también vienen emprendedores casi al día de la firma, no saben muy bien lo que firman. Eso también es importante recalcarlo, ¿no? Que tiene unos condicionantes, pero no es
a lo mejor es que incluso es mejor que una subvención, que eso también a veces se tiene que explicar, ¿no? Porque es un tipo de préstamo, pero que no se mete en el proyecto que va a llevar a cabo la empresa. Mientras que una subvención luego hay que justificar muy bien hacia dónde ha ido el gasto. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay que devolverlo, ¿no? Pero bueno, y también se permite esta alta tasa de fracaso. Aunque bueno, yo creo que las exigencias del ENISA, cuando uno obtiene un ENISA, realmente podríamos decir que la empresa ya está bastante impulsada. Luego, pues evidentemente pueden haber errores de gestión, problemas, cambios de paradigma. Por ejemplo, con el COVID, pues sí, claro, nos afectó todo lo que eran empresas del sector turístico. Claro, hubo un impacto también en el sector retail, en sector bueno, en algunos sectores, ¿no? Entonces, pero luego, por ejemplo, pues estamos orgullosos porque llevamos a cabo renegociaciones con las empresas y bueno, muchas de ellas pues han salvado. Y entonces, eso también es lo más gratificante, ¿no? Sí que es verdad que tenemos esta punta del iceberg de empresas que son unicornios, que claro, son los grandes casos de éxito, pero luego tenemos también muchas startups que luego ya son pymes consolidadas y que bueno, que se van haciendo un hueco en el mercado y en un sector y, y al final es de eso, ¿no? De crear, bueno, generar negocio, que en eso creo que todos estamos en el mismo barco. Pues quedan 3 minutos, ¿no? Yo os voy a dejar cerrar. Pero me gustaría que hicieseis un cierre, ¿no? Pues invitando a, pues, a que la gente busque más esta financiación, este tipo de financiación. Y yo me voy con un compromiso porque no cerraré, cerraréis vosotros, ¿no? Pero como empresa canaria en Lanzarote, crear la primera startup de aquí, de la isla, que aún no tenemos ninguna, ¿no? Y que creo que es muy necesario porque, como bien decía Leopoldo y reforzaste, Antoni, hay que seguir bajando a territorios cada vez más pequeños porque ahí es donde hay una verdadera brecha y donde emprender es una oportunidad, sin maquillarlo solo lo bonito, como bien dejó claro Álvaro, con lo duro que es, pero que es un camino de generar abundancia y riqueza en los territorios que hay que tener muy en cuenta. Así que Álvaro, Leopoldo, Antonio, os dejo cerrar en estos 2 minutos con una breve intervención de lo que hayáis, de lo que os llevéis de hoy o que animéis a alguien a impulsar a este tipo de financiación. Bueno, si quieren comienzo yo muy rápido. En primer lugar, gracias por hacer este evento y por invitarnos. Creo que es muy importante para el ecosistema canario que se impulse el emprendimiento aquí y salir un poco de esa única industria o la más grande que es el turismo. Creo que podemos ofrecer más cosas. Hay mucho talento en Canarias. Aunque estamos lejos, tenemos también beneficios fiscales. Entonces, animo a todas aquellas empresas mejor dicho, animo a todas aquellas personas que están empezando a emprender que lo intenten, que se apoyen en instituciones como NISA y que bueno, que me pueden conectar también y preguntar por cualquier cosa, que al final estamos para ayudarnos entre nosotros y a seguir, a seguir. No es fácil, pero sí es bonito. Yo no cambiaría donde estoy ahora mismo por nada. Muy bien. Pues nada, yo por mi parte, como también mucha gente me pregunta a la hora de buscar financiación, porque como he estado en los dos lados, he estado en el lado inversor y también estoy en el lado emprendedor, yo siempre doy el mismo consejo y es pensar en un triángulo. Es un triángulo que el que cualquier financiador va a mirar siempre y tienes que tener como mínimo dos de las aristas muy bien y si pueden ser las tres, mejor. Y el triángulo es equipo, producto, visión y tracción, ¿vale? Entonces, si tú llegas con las tres cosas, es muy difícil que te digan que no. Con un buen equipo, con una buena estructura de fundadores y el cap table, si el producto ya se ve y se entiende que va hacia un mercado grande, etcétera, etcétera, y luego en la parte de tracción ya tienes tus primeros clientes y tal, perfecto, pero mínimo hay que tener dos muy bien de ese triángulo. Así que nada, a trabajar en ese triángulo todo aquel que quiera animarse a emprender
y cuando esté ese triángulo ya bien, a por financiación. Ese es un poco mi consejo, para no ir y llevarte los palos, ir ya con los deberes hechos. Bueno, yo para finalizar, bueno, primero agradecer, ¿no? Tanto a Leopoldo de Canara Labs como a Álvaro Reguera de K-Trends haber participado en esta sesión, porque, bueno, nos gusta siempre dar cabida a todos los emprendedores, ¿no? Y eso está bien. Y bueno, comentar que la financiación de NISA, bueno, pues yo creo que funciona bastante bien para todos aquellos emprendedores, tanto más startuperos como luego para pymes que ya están más consolidadas, porque bueno, tenemos un rango de financiación amplio de 25.000 a 1,5 millones de euros, lo cual se adecua mucho a las necesidades que puede tener pues una pyme, ¿no? A lo largo de su vida. Y luego ya ojalá no sea pyme y pueda ir por otro lado. Y nada, comentaros que seguiremos, bueno, dando la matraca porque con la estrategia Spin Up Nation, por ejemplo, en el año 2023 ya hicimos una ronda, ¿no? Pues, de estar en un montón en todas las capitales de provincia de España, ¿no? Para un poco aglutinar también a todos los emprendedores, que esos emprendedores a su vez ya tienen una red de emprendedores y puedan ponerlos a todos en común y conozcan un poco en ISA. Ahora también estamos más pues, en lo que sería eventos y la cooperación con otras instituciones públicas, porque a un emprendedor no solamente le interesa ISA, sino que también le interesa, ¿no? Otras fuentes de financiación pública. Así que nada, animar también a todos aquellos emprendedores no solo a que busquen la financiación, porque la financiación a lo mejor llega en un momento determinado, sino a certificarse para empresas de menos de 5 años, que es súper importante y que tiene una serie de beneficios fiscales. Y bueno, yo con esto yo creo que ya estaría. Muchas gracias a todos. Gracias, Antoni. Y seguimos con Regenera Lanzarote. Sabéis que tenéis sesiones durante hoy, mañana, pasado y el jueves. Y nada, un auténtico placer haberos tenido aquí. Muchas gracias, Ramón. Y gracias, Leopoldo y Álvaro. Adiós, que vaya bien. Gracias. Bien.